Gracias por la invitación. Estamos aquí para hablar de ISCA, pero también de un producto muy interesante que es un Apis Bloom, que aumenta la polinización de los cultivos, con abejas, básicamente solo para abejas europeas. ¿Está bien? Entonces, ISCA es una compañía que yo empecé a trabajar en ISCA en 1996 en Brasil, en Estados Unidos. Empezamos trabajando con feromonas y con supresión de mariposas, de polillas, como las mariposas del cultivo de manzanas. Y después empezamos a entrar en otros mercados, como el mercado de la mosca de las frutas y otros productos así. Y hoy tenemos una compañía que tiene más o menos 70 empleados. Temos uma presença fuerte em 5 continentes. Hacemos a produção de los produtos em Brasil e Estados Unidos. E uma coisa que é muito importante para ISCA Tecnologias é a inversão em novos produtos, em produtos que traiam um valor especial para os produtores e que podem entrar num nicho de necessidade dos produtores. E por isso, nós temos uma inversão de mais ou menos $40 milhões solo em desenvolvimento de produtos para a companhia. A sede de ISCA é em Estados Unidos, é em Riverside, na Califórnia. Aqui temos uma área de produção bastante grande, com uma área de laboratórios para pesquisa e desenvolvimento de produtos e semioquímicos e soluções para os cultivos. Em Brasil, temos uma oficina e laboratório em Rio Grande do Sul, onde temos também laboratório. O desenvolvimento da pesquisa e desenvolvimento é muito importante, por isso ponemos tanto esforço em desenvolvimento de produtos e melhoramento de produtos também. E depois, nós começamos a trabalhar com cultivos de hileras, como soja, como maíz e algodão. E para isso, nós começamos com um laboratório em Mato Grosso, onde estamos trabalhando com a companhia Bom Futuro. E dentro da companhia Bom Futuro, estamos fazendo o desenvolvimento de produtos para grandes cultivos. Próximo. ISCA trabalha com produtos que são chamados semioquímicos. Semioquímicos são produtos químicos naturais que passam uma mensagem para o receptor, para o inseto receptor. Esta mensagem, dependendo do químico, dependendo da espécie, essa mensagem pode ser uma mensagem que repele, uma mensagem que atrai. Uma mensagem que atrai, podemos utilizar produtos que têm uma função em la reprodução, em outras coisas del inseto, como, por exemplo, a mosca das frutas, ter um olor de uma fruta madura é uma maneira de atrair um inseto para esses produtos. E aí, com
con esos atraentes nosotros podemos producir productos que son atraimata, que traen el insecto para ese punto donde tenemos un poquito de insecticida y esos insectos entonces se alimentan de ese producto y se mueren. La última manera de trabajar, que trabajamos bastante aquí en ISCA, es básicamente las feromonas, especialmente feromonas sexuales, donde la hembra emite un olor que específico para aquella especie y los machos siguen esas trillas de ese olor en el aire y vienen para un acasalamiento. Nosotros tenemos un portfolio con muchos productos que son atraimata. Muchos productos que atraen insectos para un punto y los insectos manipulan ese punto y empiezan a tener contacto y ingestión de insecticidas. Cuando tenemos un producto como ese, un atraimata en el campo, es imprescindible que las abejas y los enemigos naturales no, no mueran con la aplicación de esos productos. Entonces tenemos que tener un repelente, una cosa así en el campo, dentro de esas formulaciones para evitar que las abejas, por ejemplo, empiecem a manipular e se alimentar dessas formulações de atraimata. Para tanto, nós tivemos que fazer toda uma pesquisa para entender quais são os atrativos, os repelentes de abejas, para evitar poner atrativos nesses atraimata e ter um ou dois repelentes que repelem abejas e evitem que as abejas morram. Durante essa pesquisa, nós encontramos muitos atraentes e muitos repelentes. E foi aí que o produto Apis Bloom começou a ser criado, né? Hoy nosotros tenemos un producto llamado Apis Bloom. Matías va a hablar sobre eso. Apis Bloom es un producto que manipula el comportamiento de las abejas y la manipulación ocurre a un nivel espacial. Las abejas no van para el punto, pero ese olor en el aire hace con que las abejas procurem mais recursos e isso todo, então, ajuda a produtor a incrementar a produção de seus frutos, de la produção que tem no campo. Matías. Vamos entonces. Muchas gracias, doctor. Entonces, bueno, buenos días para todos primero. La idea entonces de la siguiente parte de la charla es poder contarles un poco del producto, mostrarles las bondades que tiene, cómo se utiliza, qué es lo que realmente es, y mostrarles nuestros resultados de investigación de diferentes cultivos, diferentes países, diferentes campañas. Como decía el doctor Agener, la intención de los semioquímicos, la intención de la biocomunicación es poder modificar el comportamiento de un insecto, ¿sí? Direccionarlo hacia donde nosotros queremos que realmente vaya. Por lo tanto, si tenemos colmenas en un cultivo de paltos, por ejemplo, que puede ser algo más representativo de Colombia, y esas abejas son libres, ¿sí? Y dentro de su libertad pueden ir a flores que están en nuestro vecino, en flores que están no en el área donde nosotros queremos que vayan a trabajar y realizar, digamos, la polinización. Apis Bloom, ¿sí? es este producto, ¿sí? Que direcciona entonces el comportamiento de las abejas melíferas, de Apis mellifera específicamente, hacia donde nosotros queremos que ellos vayan a explorar. Apis Bloom tiene una formulación, como podrán ver, que es una gota, ¿sí? Un gel, una cera bien viscosa, ¿sí? De este color rosa chicle, ¿sí? Entonces, esta formulación, denominada Splat, es una formulación de ISCA, una patente de ISCA, que tiene muchas bondades y que nos permiten, ¿sí? Llevar este tipo de productos, tipo de volátiles al campo.
Por ejemplo, siempre decimos que es resistente a lluvias, ¿sí? Es resistente a los rayos ultravioleta, es biodegradable, ¿sí? En el caso quizás de este tipo de productos es importante, no estamos colocando plásticos en el campo, ¿sí? Es económicamente viable, ¿sí? Tiene una liberación controlada de los ingredientes activos, del o de los ingredientes activos, ¿sí? Porque esta formulación puede ser, puede contener diferentes activos, ¿sí? Se puede aplicar de forma mecánica, manual, aérea, ¿sí? Incluso con drones, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿cómo funciona esta plataforma SPLAT? Nosotros vamos a aplicar en el campo, este es el caso de una gota un poco más oscura, ¿sí? Pero recordemos que Apis Bloom es de color rosa chicle. En este caso, la gota aplicada sobre una parte leñosa del cultivo, ¿sí? Sobre una rama o una horqueta, se va a empezar a evaporar el agua que contiene esa gota, ¿sí? Esta cucharada, como le decimos en español, este dollop, que le dicen en inglés, al secarse un poco, al evaporar un poco el agua, genera como una costra por afuera de la aplicación, por afuera, digamos, de ese gran gotón, lo que le da adherencia a la superficie donde se aplica y que permite la migración de los ingredientes activos del centro de la gota hacia la periferia. Así entonces, esa liberación se vuelve lenta, se vuelve pausada en el tiempo, lo que nos permite darle con una gota de ese tamaño unas 4 semanas de residualidad. Entonces nosotros podemos contar con que este producto está actuando en el campo de una forma constante, homogénea y controlada durante un gran periodo de tiempo, ¿sí? Este potencial de polinización, ¿sí? Como información general y como un resumen de lo que vamos a ver, tiene una formulación de tipo pasta, ¿sí? Es un atrayente, es un producto que viene listo para usar, no se diluye. La dosis de aplicación es de 1,5 kilos, es 1,5 kilos por hectárea, 1.500 gramos por hectárea, aplicado de vuelta manual, mecánica o por vía aérea con drones, y se aplica en 500 de estos grandes gotones, 500 de estas cucharadas por hectárea, en cucharadas de 3 gramos. ¿Sí? Algo que no es para nada complicado hacer, puede sonar hacer, bueno, 500 aplicaciones de 3 gramos, es bastante más sencillo de lo que uno puede sonar en un principio. El número de aplicaciones va a depender sobre todo de la ventana de floración que yo tenga. Por ejemplo, si tengo una cereza o una manzana, una pera, con una aplicación de 4 semanas, voy a estar bien. ¿Sí? En el caso de un palto que puede llegar a exceder por mucho esas 4 semanas, vamos a considerar 2 aplicaciones. ¿Sí? Cumplimos las 4 semanas, volvemos a aplicar y seguimos cubriendo la ventana de aplicación. El momento óptimo de floración, siempre hablamos que es una floración incipiente, ¿sí? Estamos hablando de un 5% en flor abierta. En palto, por la gran cantidad de flores que tiene, podemos extendernos y llegar un poquito más tarde y llegar a un 10%. Pero recordemos que siempre la recomendación técnica es una floración incipiente, un 5% de flor abierta, ¿sí? Apis Bloom tiene como ingredientes activos una mezcla patentada de terpenoides, ¿sí? Como para que tengan en presente, son una mezcla patentada de terpenoides. Entonces, Apis Bloom, ¿cómo funciona? Vamos a ponerlo aquí. Esta es una imagen, ¿sí? Una representación de un lote, ¿sí? De un campo que no tendría una aplicación de Apis Bloom. Si yo coloco la colmena, ¿sí? Cerca de un callejón, en una esquina, donde sea, la zona de exploración de las abejas es circundante, ¿sí? A donde está la colmena, ¿sí? Es mucho más acotada. Entonces tenemos una cantidad inferior de abejas explorando zonas más alejadas, ¿sí? Lo que logramos con Apis Bloom es delimitar, es ampliar esa zona de exploración. Y si los pícaros que se vean en la imagen van a ver que además de extender la zona de exploración, también logramos un mayor reclutamiento de abejas obreras, ¿sí? Entonces vamos a lograr ampliar la zona de recolección de néctar, a la vez que cuando la abeja vuelve a colmena recluta más obreras y más pecoradoras. Entonces vamos a tener un mayor número de abejas, una mayor zona de exploración, lo que me va a dar, por un lado, un mejor cuaje, un cuaje más homogéneo. Todo esto producto de tener una mayor cantidad de visitas de abejas. Yo tengo más abejas trabajando en el campo. Por lo tanto, si volvemos un poco, vemos que estos ingredientes activos, bueno, esta formulación de derivación controlada, me permite menor número de aplicaciones, una mayor vida útil y me va a generar, ¿sí? Una mejor polinización del lote. Esta mejor polinización me puede llevar a un mejor rendimiento y mejor calidad de fruto. Porque acá vamos a poder discutir de dos coeficientes que vamos a evaluar a cosecha, ¿sí? El rendimiento en kilos por hectáreas
y la calidad de frutos, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo de un arándano, hablo de una frambuesa a la que yo le puedo incrementar un calibre, ¿sí? Por tener mayor número de semillas adentro, incremento la calidad de mi fruta, o una cucurbitácea, en ese caso voy a acceder, quizás, sobre todo en el caso de berries, de arándanos, a, una, a un mejor precio, ¿sí? Mi fruta más grande, mi fruta tiene mayor número de semillas, mayor diámetro, puedo llegar a exportar mucha más fruta, ¿sí? Entonces, mi destino es mucho más rico en términos económicos. Repasando un poco entonces, y vamos a ver algunas fotos ahora. Vamos a hablar de 1.500 gramos por hectárea, aplicado en 500 puntos de emisión, 500 cucharadas, ¿sí? De 3 gramos por hectárea. Vamos a aplicar sobre el tercio superior de la planta, ¿sí? La idea es poder lograr una aplicación lo más alto posible, ¿sí? Y para que se den una referencia, estos 3 gramos es más o menos un centavo, ¿sí? Un penny norteamericano. Ahora, cuando empezamos a trabajar con Apis Bloom, las primeras aplicaciones suelen ser las más desafiantes hasta que logramos calibrar un poco la mano, calibrar el ojo. Desde ISCA nosotros tenemos pistolas de aplicación que ya vienen calibradas para estos 3 gramos. Pero lo importante de este trabajo, si de una primera experiencia de trabajar con Apis Bloom, es lograr una homogeneidad en la aplicación, una homogeneidad en el lote, ¿sí? Que yo pueda tener estos 500 puntos de emisión bien repartidos y bien distribuidos en todo mi campo para que no me queden huecos, o como decimos en Argentina, que no me queden chanchos de aplicación donde no tenga estos volátiles en el campo, ¿sí? Entonces, como primer concepto, vamos a trabajar con una buena homogeneidad de aplicación y poder cubrir de una forma bien estándar toda la zona. Ahora, métodos de aplicación, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, Apis Bloom, la presentación, son estos tubos de calafateo. ¿Sí? El que aplica silicona o el que ha tenido pistolas de silicona en sus manos, más o menos conoce de lo que estamos hablando. Es una pistola de silicona convencional. ¿Sí? Apis Bloom siempre recomendamos que se aplique sobre las partes leñosas del cultivo. ¿Sí? Partes leñosas o con bola en este caso, en la foto de arriba a la derecha, se aplica sobre una de las trabillas, sobre una de las guías, ¿sí? De cultivo, que es una opción súper válida también. Se puede aplicar con drones también, ¿sí? Este es un sistema desarrollado para aplicar las tecnologías SPLAT, ¿sí? No solamente para lo que es Apis Bloom, sino para los otros productos que pueden ser una confusión sexual, por ejemplo, o un producto para mosca de la fruta. Estos drones adelante tienen unas cuchillas y unas bombas hidráulicas en la parte de atrás que van llevando, van presionando, ¿sí? Para llevar el producto, obviamente, hacia la salida del pico. Y adelante tiene unas guillotinas, digamos, que va a ir seccionando el tamaño de gotas que nosotros calibremos. Una aplicación súper sencilla, súper rápida, súper homogénea, sobre todo porque con el tema de drones, yo puedo entender y puedo georreferenciar cada una de las aplicaciones. Y además, en terrenos que son de complicado acceso, como puede ser, de vuelta, un terreno de palto en Colombia, puedo facilitar el trabajo a la vez que también le doy más altura a la aplicación. ¿Sí? Un palto en serranías, llegar al tercio superior puede ser, digamos, hay que poder trabajarlo. Entonces, con este tipo de tecnologías nos ayuda bastante. Otra situación puede ser un terreno llano, ¿sí? En este caso es una aplicación en almendros, de el Splat Gator, que llamamos nosotros, que es una bomba de succión que lleva Apis Bloom en unos tachos de 50 kilogramos, que succiona el producto, lo eleva con una bomba de presión y lo dispara por estas dos puntas que pueden ver en la fotografía, ¿sí? Entonces son diferentes herramientas que vienen a solucionar diferentes problemas. Este tipo de tecnologías, como el Splatgator, ponerlo quizás en un terreno como el de Colombia puede ser más problemático, ¿sí? Sobre todo por el tema de las serranías. Quizás el tipo de aplicaciones manuales, como en este caso, o las aplicaciones con drones, nos pueden facilitar un poco el trabajo. Ahora, vamos a hablar un poco de números, ¿sí? Algunos resultados. Así, para nosotros siempre la parte más interesante de las presentaciones son cuando podemos hablar y hacer preguntas y respuestas. Así que vamos a ver un poco de números para que salten algunas preguntas. Vamos a hablar un poco de arándanos. Sí, fíjense, en el conjunto de cosechas, ¿sí? Que tenemos un aumento general de rendimientos. Imagínense poder llegar a una quinta cosecha teniendo un 16% más de rendimientos, ¿sí? Esto se explica por, de vuelta, el número de visitas que yo tengo y la cantidad de abejas que yo puedo sacar de la colmena a trabajar, ¿sí? Datos son de Florida, de la campaña anterior, perdón, del 2021. Esta es una campaña anterior de la Universidad de Michigan. Si logramos en el conjunto de cosechas un 15% de incremento en el rendimiento y un 2%, que es un dato significativo, ¿sí? En el peso promedio de la valla.
¿sí? Siempre hablamos del caso de los arándanos, que por ahí hablar de calidad de fruta en arándanos o cucurbitáceas es bien significativo. Cuando nosotros incrementamos el calibre de la fruta, incrementamos su valor comercial, ¿sí? Al mismo tiempo que disminuimos el porcentaje de fruta que puede ir a una industria, así que tiene otro valor. Entonces, aquí no vamos a hablar solamente de kilos por hectárea incrementados, sino de cuánto pasan a valer esos kilogramos. ¿Sí? De un punto de vista comercial, es un valor que tenemos que tener en cuenta nosotros como productores, siempre presentes. Vamos a hablar, por ejemplo, del tema de sandías. ¿Sí? Fíjense, un 12, un 13% más de rendimiento. En este caso, fíjense cómo los tamaños, ¿sí? Comparativos en proporciones, con Apis Bloom incrementamos significativamente los tamaños, disminuimos los tamaños chicos. ¿Sí? Fíjese esta otra experiencia, quizás más significativa, incrementamos un 18% los kilos por hectáreas, a la vez que incrementamos los tamaños. Una fruta de tamaño large pasamos de un 10% a un 16%, un mediano de un 28 a un 40%, y un chico de un 62 a un 44%. Y esto se explica de vuelta por el número de semillas que la fruta tiene adentro, que la semilla logra cuajar. Entonces, es un dato no menor. Vamos a hablar de paltos, y paltos siempre tenemos la suerte de tener resultados bien exagerados. Si esto es una tesis doctoral de una colega en Brasil, que encontró un 300% más en el fruit set, en la cantidad de frutas que pudimos obtener. ¿Sí? Son datos bien exagerados, pero que nos muestran a nosotros el potencial realmente que nuestro cultivo tiene, por un lado, y quizás una parte de la película que como productores no estábamos viendo o no conocíamos y que estamos empezando a descubrir con este tipo de herramientas. ¿Sí? Como que con el mismo esquema productor, como le llamamos, el mismo manejo estándar que estamos teniendo en el campo, incrementando o agregando una variable como es un potenciador de polinización, ¿sí? Que de vuelta viene a dirigir o a orientar el trabajo de las abejas, ¿cómo podemos tener estos tipos de resultados? Volvemos, otro ejemplo de Chile, y acá vamos a cuantificar el número de visitas que tienen las abejas. Fíjense en los 3 lotes que hemos trabajado, 60% más de visitas, 58% más de visitas. En este 0% lo mostramos, hay que discutirlo, y tenemos un 180% más de visitas. Entonces, esto está medido en número de visitas por árbol cada 30 segundos, ¿sí? Para que tengan una idea del número de mediciones que vamos haciendo. Pero son resultados bien interesantes, ¿sí? Cómo yo logro que este número de visitas que mi árbol tiene se traduzca luego en un incremento en el fruit set, en los kilos por hectáreas. ¿Sí? Que al fin y al cabo es lo que todos vamos a buscar, ¿sí? Que mi inversión se repague. Bueno, entendemos que un 300% es un número bien interesante para empezar a discutir. Estos son incrementos de rendimiento. ¿Sí? Fíjense cómo los parametrizamos en diferentes tipos de árboles. ¿Sí? Árboles de 5 años, hemos tenido un 47% de rendimiento, 18%, un 10%. En este hemos perdido. ¿Sí? Hay que mostrar las buenas y hay que mostrar las malas también. Pero en promedio, fíjense que en árboles jóvenes hemos logrado un excelente resultado. Llegando un 47, 18, un 10 en paltos, pensando en un mercado de exportación sobre todo, es un excelente resultado. Vamos a hablar un poco más de cucurbitáceas, ¿sí? En este caso de los cantaloupes. Llegamos a tener un 7% más en el peso del fruto, por ejemplo. Hablamos del número de frutos por planta y pudimos hablar de un 25% más. ¿Sí? Estos son datos de Túnez. Rendimiento por planta por peso, hablamos de un 34% más de rendimiento, más de eficiencia, porque esto también se traduce en la eficiencia en el uso de los recursos, en la eficiencia en el uso de las inversiones que hacemos como productores. Fíjese cómo podemos incrementar, ¿sí? Nuestros márgenes de rentabilidad con eso sobre todo. Y ya cerrando un poco con el tema de resultados, fíjense en melones amarillos, cómo llegamos a un 51% más de pesos. Y en este caso, este gráfico sí da bastante para hablar. Y este es un piano chart que le decimos, y nos muestra la sumatoria de todos los ensayos que tenemos, los resultados de todos los ensayos que tenemos, en el número de visitas, ¿sí? Comparados con los controles. Entonces partimos de una frambuesa, quizás nuestro valor menor, a un 6% más de visitas, y vamos creciendo, ¿sí? Hasta un valor bastante exagerado de 256% en mango. Este mango son ensayos
de Brasil, ¿sí? Que es lo más cercano que podemos comparar. Pero fíjense cómo en todos los ensayos que vamos llevando adelante, este número de visitas ¿sí? que vamos teniendo es muy incremental y es muy significativo. Este número de visitas se traduce de nuevo en incremento de rendimiento, incremento de la calidad de fruta, incremento también en la eficiencia en los usos de los recursos que tenemos. Y con eso, Natalia, si te parece, abrimos los micrófonos para las personas que tengan consulta y queramos conversar un poco del producto. Listo, vale. Muchas gracias por el espacio, Matías y Ágenos. Eh, Listo, no. Como les explicaba entonces, la plataforma solamente nos permite entonces pues como prender cámara y micrófono a nosotros. La idea es Bien, entonces que si algún asistente tiene una pregunta, pueda entonces a partir de este momento escribirla por el chat para que entonces podamos darle respuesta. Si tienen entonces alguna pregunta, los invitamos a que puedan en la plataforma, en la parte inferior derecha, está el chat de Webex, de la plataforma que tenemos, para que por ahí entonces escriban la pregunta y le demos entonces respuesta. Vamos a esperar unos minuticos, pues como a darle tiempo a las personas a que escriban acá las dudas que tengan y ya entonces las vamos revisando.